Saludos y bienvenidos a Ecos Podcast. El día de hoy tenemos a una persona muy detallista. Ella, yo no sé cómo, pero ella vio como todos los videos anteriores y se dio cuenta de que todo el que venía aquí venía vestido de blanco. Hasta ahora yo no sé si fue algo a propósito que hicimos o si es coincidencia, pero nada. El día de hoy tengo por aquí a Psicología a la Clara, Clara Sánchez, una persona que admiro muchísimo, psicóloga clínica. Y ella hace tanta cosa en el día que yo no sé cómo. Yo creo que ella compra ahora. ¿A quién es que tú le compras ahora? Eso no lo puedo decir en público. Nada, les voy a dejar con Clara para que ella se presente un poco, que hable un poco de quién es ella, ¿verdad? Y qué hace. Bueno, hola, mi nombre es Clara Sánchez, soy psicóloga clínica y no tengo horas de más en el día. Quisiera tener horas de más, pero no tengo. ¿Qué hago con mi vida? Básicamente, pues soy psicóloga clínica. La gente normalmente confunde eso de ser psicoterapeuta con ser psicólogo clínico porque en República Dominicana hemos unificado el criterio, pero bueno, yo soy las dos cosas. Por un lado trabajo como psicóloga clínica coordinando salud mental en una clínica de este país que pues, es en DOE, y ahí pues diseño programas de intervención, superviso el trabajo del resto de las psicólogas y respondo a las necesidades de las diferentes unidades. Por ejemplo, que si nosotros necesitamos crear un plan de intervención para nuestra unidad de hemodiálisis o para nuestros pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, etc. Entonces el resto del día, o más que nada, gran parte del día, yo soy psicoterapeuta, que es el ejercicio que implica utilizar los conocimientos de la psicología clínica y de la psicoterapia en cambiar la vida de la gente dentro de una consulta, que es lo que nosotros conocemos como ya consulta psicológica. Y hago esta aclaración porque la gente asume que todo es lo mismo y que el psicólogo clínico solamente da consulta y eso no es así. Fuera de eso, bueno, tengo un perro que se llama Bruno y soy tía, básicamente digo tía porque tengo 3 sobrinos hasta hoy, 3 sobrinos afuera y 3 sobrinos en la barriga de mi hermana, así que estamos contando por segundo el nacimiento de los trillizos para que se dupliquen de la nada. Entonces soy muy tía, más que nada, básicamente eso. Pero muy tía y muy añoñadora. Mira, antes de seguir, tú mencionaste lo que es ser psicoterapeuta, pero para que no se quede así como en el aire, ¿cuál es la diferencia entre ser psicólogo clínico y ser psicoterapeuta? No todos los psicólogos clínicos, o sea, en primer lugar tú vas a la universidad y estudias psicología con la mención clínica. En este país hay algunas universidades como creo que INTEC, UTESA, y no recuerdo cuáles otras que no tienen mención, que son solamente psicología general. Y eso es muy debatible, pero no entraremos en ese profundo hoyo negro. Entonces, las otras tienen esas ramificaciones, que es lo que conocemos como menciones, dentro de lo que se encuentra en la clínica, que todo lo que trata de, bueno, salud mental, trastornos mentales, dentro de diferentes ambientes, porque la gente asume que, bueno, el único ambiente el colegio o la escuela, el trabajo y el resto es clínico. Bueno, sí, el resto es clínico, pero dentro de eso yo puedo trabajar diseñando programas de intervención, yo puedo trabajar incluso como clínico diseñando programas de bienestar para una empresa sin ser industrial, pero el psicoterapeuta va por otra rama. Es la persona que tuve en un consultorio, le que vemos la película en una consulta, y dentro de lo que es psicoterapia es, pues hay diferentes ramas, como la terapia de pareja, la terapia familiar, pero no todo psicólogo clínico da terapia. De hecho, hay muchos psicólogos clínicos en nuestro país que se dedican incluso al área industrial. Entonces, sí, es distinto y requiere, desde mi punto de vista, no solamente una formación distinta. En República Dominicana, para tú ejercer como psicoterapeuta, te hace falta una maestría mínimo, pero también requiere un trabajo personal muy importante, porque no es tan sencillo sentarte horas con una persona, hablar de problemas, paciente tras paciente, sin cuidar muchas áreas de tu vida. Y obviamente la salud física es una de ellas, y la salud mental es otra. Entonces un psicólogo clínico que no se dedique a la psicoterapia no tiene la obligación, por ejemplo, de ir a terapia de manera consistente. Desde mi punto de vista, un psicoterapeuta sí, eso es parte de nuestra responsabilidad en ese ámbito. Mira, y ya que tú mencionas el tema de la salud y que va mucho de la mano con la psicoterapia como tal, yo siento que de alguna forma u otra los psicólogos nos damos una, que no debería de ser, una autoterapia. Ajá, sí. Y ahí viene el tema de cuidarnos, de ese ir de manera constante, donde nuestro terapeuta, de hacer cosas en el día a día para minimizar esta carga emocional, esta carga mental que no se ve,
que de por sí nos deja Ujú. La la carrera, sí. psicoterapia, Ujú. la carrera como tal. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, ahí entra el tema que creo que es central en esta conversación de hoy, que es la parte de la salud física. Eh, y dentro del área de la salud física y de cuidarse, yo creo que es indispensable, no solamente para los psicólogos, para cualquiera, pero para los psicólogos sobre todo, y es tener un estilo de vida saludable. Nosotros, por dos razones diferentes. En primer lugar, está el hecho de que es como un poco absurdo predicar una cosa en consulta y hacer otra cosa con nuestra vida. O sea, es muy fácil decirle a un paciente, usted tiene que comenzar a nadar o hacer ejercicio o caminar o ir al gimnasio y que uno en su casa no mueva ni un pie. O sea, es como, Ser coherente. no hay coherencia ahí. Y yo recuerdo una supervisora que yo tenía, que creo que por un tiempo fue mi terapeuta, que ella me decía, yo intento como terapeuta por lo menos una vez, hacer las tareas que les pongo a mis pacientes para ver realmente qué tan retador es, porque es muy fácil decirle, pero ¿y por qué fue que tú no pudiste levantarte temprano para hacer un poquito de ejercicio? Pero cuando tú lo has hecho tú y tú sabes el debate que hay en tu mente de levantarte a una hora más temprano de lo usual y que entrenar o después de trabajar, que todo ese proceso decisional que hay ahí de me quedo en la cama siempre va a ganar. Y si tú no lo has vivido, tú no le vas a poder dar recursos y herramientas para eso. Y eso del lado de ser coherente. Del otro lado, yo no me imagino siendo terapeuta sin entrenar. Y con entrenar no le llamo ni a levantar pesa, ni a hacer quizás este gym rat que nosotros conocemos. No, yo lo que hago, por ejemplo, en mi caso es correr. Y yo no me imagino cómo yo sería como terapeuta sin ser corredora. Porque llega un punto en el que la terapia puede ser tan drenante que si tú no tienes un espacio donde sacar todo eso, se vuelve tóxico. No tengo otra palabra para ponerlo que no sea tóxico. O sea, vivir llenos de estrés, sin tener un momento de cuidar nuestro cuerpo, de despejar nuestra mente, un momento que sea realmente nuestro, como es cuando uno entrena, porque el resto de las cosas pues, a veces son compartidas, que si fui con una amiga y fui al cine, pero entrenar es un momento en que es tuyo. Eres tú, tu cuerpo, tus miedos, tus limitaciones, tus frustraciones, y eso es definitivamente necesario a la hora de uno trabajar una profesión tan delicada como la psicoterapia. ¿Sabes que yo dije en nuestro primer episodio, Uh-huh. que fue con Zoilo? Yo dije eso, que yo no conozco a una sola persona que no se sienta bien como durante o después de Uh-huh. hacer algún tipo de actividad física. Y creo que tiene que ver mucho con ese estar solo. Y ese, Uh-huh. primero, me estoy dedicando tiempo. Segundo, me estoy moviendo. El cuerpo humano está diseñado para eso. Uh-huh. Y tercero, creo que ese estar solo te permite como cuestionarte, reflexionar sobre Uh-huh. ti mismo, sobre lo que está pasando en ese momento, sobre lo que tú estás sintiendo. O sea, y eso para mí no tiene precio. Sí, yo puedo llegar, por ejemplo, le pongo con el ejemplo de correr, que es el deporte que amo con locura. Y yo puedo llegar hasta llorando a entrenar porque me está pasando algo, porque tengo un tema personal o de mi familia o de algún paciente. Y yo llego en un estado emocional a correr y salgo de ahí nueva. A mí se me olvidó por qué yo estaba llorando originalmente, porque es como que uno procesa todo. Y obviamente el cardio tiene un impacto diferente que el entrenamiento de fuerza, sin lugar a dudas. Pero eso que tú decías de estar solo, a veces la gente dice, no, pero que yo entreno con mis compañeros del gimnasio, y es que no tiene nada que ver. O sea, el proceso de ejercitarse es un proceso muy individual, aunque tú tengas un grupo de 100 personas en ese momento, con lo que tú estás luchando en ese momento de, wow, una repetición más, o esto pesa mucho, o Falta un kilómetro falta un todavía. kilómetro, faltan 500 metros, o sea, es muy, muy individual, es muy, muy personal, de verdad que sí. ¿Cómo tú inicias? ¿Cómo entras? Porque vamos, tú no solamente corres, tú has intentado montar bicicleta y montar bicicleta de vez en cuando nada, estás haciendo ahora que si pilates, que si, o sea, de todo. Pero ¿cómo llega la actividad física a tu vida? Ha tenido diferentes etapas, porque no tenemos que ir muy lejos a la infancia. En la infancia yo era este ratón de biblioteca que era mayoritariamente una nerd de chiquita y muy poco hábil físicamente. Cuando te digo muy poco hábil es que mi hermano mayor, que es súper hábil, tiene unos 9 años mayor más que yo, intentó enseñarme todos los tipos de deporte posible. Todos. O sea, él intentó enseñarme voleibol, hasta hockey, que esta bolita que uno mueve con los pies. Y no fue posible. Yo recuerdo, muy pequeña, tenía unos 5 años, iba a pasar a primero, que mi hermano con una cara de resignación me dijo, está bien, manita, vamos, uno por uno,
uno por dos, como ya dándose por vencido de que no, esto no va a aprender nada, lo que tenemos que entrenarle es la mente. Y así mismo fue toda mi historia. En el colegio, a la hora de deporte, si no era kickball, era una tortura porque era la única cosa que a mí me gustaba. Estuve en el grupo de voleibol del colegio. Kickball. Sí, es esta combinación. Yo no sé ¿Pero cómo... a ti te gustaba eso? Sí, me gustaba. ¿Y tú eras hábil para eso? Sí, en ese momento, porque, y no sé por qué me gustaba. Y me pusieron, como en bachillerato, en el equipo de voleibol del colegio, pero era por mi estatura. Todas las que éramos altas, por default, teníamos que estar ahí. Y yo recuerdo que fui a uno de los torneos e hice un punto, pero por error. Yo ni me di cuenta que hice un punto. O sea, literalmente, todo el mundo cantó un punto. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Y fue que yo hice un punto. Entender la lógica del juego era muy fácil para mí. Pero la parte física, la parte, pues, nunca fue muy posible. También fui karateca por un tiempo. Ahí se me fue relativamente bien. Pero yo era muy... Pero vamos, ¿por qué te fue bien como karateca? ¿Por el tamaño? No, me fue bien porque estaba cerca de mi casa. Por usar la lógica, espérate, sí, estaba cerca de mi casa, había que ir con frecuencia, nuestro profesor era muy chulo, se hizo un grupito chulo. Y la verdad es que también era un poco retador, porque yo, este tamaño que tengo, lo tengo desde los 13 años, entonces yo estaba en el grupo de adolescentes, pero el profe me decía, tú tienes que entrenar con los adultos, entonces implicó una mayor madurez de mi parte. Pero a mí no me gusta lastimar al otro, entonces yo nada más ganaba si me daban primero. Si no me daban primero, no, de verdad, mi mamá inclusive un día le preguntó a mi sensei que porque él se quedaba de pie en cada kumite, en cada pelea que me tocaba a mí. Y él decía, ¿tú no se ha dado cuenta? Que su hija, hasta que no le dan, no da. Entonces después que ella le dan, yo me quedo tranquilo porque si no, ella no va a dar. Y yo soy muy así como ser humano, o sea, no, es raro que yo como que sea agresiva o busque dañar a otro. Y fue para mí mucho más llevadero que, por ejemplo, clases de belly dance, que tuvo muy de moda en mi infancia y que para mí en mi adolescencia. Y eso era una tortura. O sea, el belly dance es el peor deporte que yo conozco. O sea, la coordinación, el movimiento, el cansancio. Generalmente yo sentía que yo no era una persona como atlética. Sin embargo, desde que yo estoy en el colegio, siempre me ha gustado correr. O sea, yo iba corriendo de un lugar a otro. Y ya al irme siendo grande, recuerdo que la señora de la cafetería me decía, tía, tú eres una señorita, tienes que ir caminando, no puedes correr. Y entonces correr se volvió algo prohibido, a lo que solamente le pertenecía hacia un niño o una niña. Así que bueno, yo dejé de correr, aunque disfrutaba la sensación de correr. Y bueno, con los años pues dejé de entrenar cualquier cosa. En la universidad recuerdo que iba de vez en cuando al gimnasio, porque mi universidad había un gimnasio. Y toda mi vida adulta, pues salía, caminaba, etcétera, hasta que el deporte se volvió algo realmente importante, porque se volvió necesario. Hace unos años atrás, que fue cuando yo comencé oficialmente, hubo dos etapas. La primera fue cuando me diagnosticaron con resistencia a la insulina. En ese momento, primero me diagnostican con síndrome de ovarios poliquísticos. Yo, la verdad que no le veía sentido, yo no tenía quistes en los ovarios. Muchas mujeres creen que para tener síndrome de ovarios poliquísticos hay que tener quistes en los ovarios, entonces se van por ahí con que no tienen nada. Hasta que yo me volví, como la nerd que soy, comencé a leer todo y comencé a ver que los hábitos tenían un impacto muy importante en el síndrome y que eso tenía un rol importante en la regulación del azúcar en la sangre y todo eso. Y esa es mi primera etapa. En esa primera etapa yo iba al gimnasio todos los días, yo bajé como 40 libras, seguí los requerimientos médicos, pero esa fue la peor forma de entrenar que yo pude tener en la vida, porque yo estaba entrenando en contra de algo. Yo estaba entrenando en contra de la gordura de mi cuerpo, yo estaba entrenando en contra de una enfermedad y no a favor mío. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que una vez completado el objetivo, mi insulina bajó a sus niveles, yo bajé bastante de peso. La gente me decía que si yo me había hecho una bariátrica. Y mi endocrinóloga me dijo, bueno, pues usted va a quedar ya de por vida con esa dosis de medicamento. Para mí eso fue una frustración enorme porque yo me había fajado para conseguir que eso no fuera necesario. Cuando ella me dice, tú vas a tener que tomar eso de por vida porque eso fue lo que funcionó. Y yo me inventé, ¿cómo que eso fue lo que funcionó? Si yo voy todos los días al gimnasio, yo he aprendido todos los trucos de comer sano. Y viendo una decepción tan grande con saber que yo iba a tener que estar medicada de por vida sin sentido, y ahora mismo entiendo que sin sentido, pero en ese momento no lo entendía. Y yo solté todo en banda. Por eso te digo que quizás sea la peor forma de entrenar. Entrenar contra una enfermedad, entrenar contra tu cuerpo. Cuando uno dice que estoy muy gordo, que tengo que rebajar, eso es como uno entrena desde el lugar incorrecto. O sea, y esa fue la primera fase en la que yo sí iba disciplinadamente al gimnasio, ya de adulta, sí perdí mucho peso, sí comía sano, pero definitivamente eso ni fue sostenible, ni creo que una manera bonita de invitar a nadie a entrenar, como luchar contra algo. Eso fue
diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, el tema de la insulina, comienzo a hacer todo muy constantemente, pierdo 40 libras, voy donde la doctora, me dice, no, esto fue lo único que funcionó. ¿Cómo ella sabía que eso fue lo único que funcionó cuando tú estabas haciendo tantas cosas? Ahí, de hecho, yo creo que de ahí nace mi pasión por la psicología de la salud, porque la frustración que vive un paciente que está haciendo cosas y que le digan que el medicamento es la solución, cuando sí, ojo, disclaimer, obviamente hay personas que tienen que estar medicadas y eso es Claro. otro tema. Y yo me sentaba como que, ella me dice, ¿tú estás haciendo ejercicio? Sí, pero ¿qué tú estás comiendo? Yo le decía lo que yo comía. Ella me dice, eso seguro porque una dieta baja en carbohidratos, que eso es lo único que funciona. Y yo sabía que no era una dieta baja en carbohidratos, que era una dieta informada, donde yo sabía lo que tenía que comer, lo que no tenía que comer. Me hice amiga del proceso. Y ella minimizó tanto todo eso, que para mí fue como que esto va a ser la historia de mi vida, básico. Yo no... Si no hay ningún cambio que yo pueda provocar con lo que yo estoy haciendo, yo voy a soltar toda demanda. Y literalmente fue así. Claro, consecuencia de todo esto, también vinieron pasando una serie de cosas en mi vida, en la vida personal, que aumentaron mi deseo de no hacer nada, por decirlo de alguna manera. Y sí, Y esto es algo que le frustrante. pasa a mucha gente. O Sí, sea, yo lo he visto múltiples mucha veces. gente. Inclusive veo la frustración en mis pacientes, no, porque la nutricionista o la nutrióloga o la endocrinóloga me dijo que no perdí ni una sola libra, que qué es lo que yo estoy haciendo, que no estoy siguiendo la dieta, y en el fondo es que no están entendiendo. Y en segundo lugar, más que no estar entendiendo muchas cosas, es que lo están haciendo desde un lugar inadecuado, del lugar de tengo que porque estoy gordo, tengo que porque estoy enfermo, tengo que no. En lugar de buscar bienestar y construir bienestar, yo estoy intentando matar el malestar y eso nunca va a ser una motivación correcta. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Vamos, viendo un poco tu historia y tu adolescencia, ¿verdad? Si el deporte o lo que a mí me gusta hacer de actividad física solamente está diseñando para niños, cónchale, yo de adulto. Sí, claro, y me da risa porque cada año como que mi meta era yo quisiera correr y ahí inclusive cuando bajé de peso esa primera vez, yo corría por mi casa pero como los salvajes sin saber la forma correcta y todo eso. Y no fue hasta que yo comencé a crecer y a ver que había gente que corría y había carreras, había todo eso, que decía, pero yo podría correr. Y no fue tampoco, fue mi primer intento en esta nueva fase, que es la fase ya definitiva de mi vida. Yo tuve ciertas situaciones personales, entre ellas una pérdida, y eso me desarrolló una hipertensión producto de muchas de las cosas que estaban pasando. Y cuando fui donde mi cardiólogo me dijo, yo te voy a dar 3 meses. Que es un amor, él y yo tenemos una relación de amor-odio, pero en ese momento me dijo, yo te voy a dar 3 meses para que tú comiences a cambiar tu estilo de vida y si no te vamos a comenzar a medicar por hipertensión. Yo tenía creo que 32 años, 31 años y yo dije, ¿qué? A medicarme por hipertensión con 31 años. Espérate, no es solamente el tema de insulina y el resto de tu vida, sino que ahora hipertensión. Sí. Ahora venía la hipertensión y ahí todavía, en ese momento en que él me dice todo esto, todavía no había llegado el diagnóstico de endometriosis, que fue que quizá también lo complicó muchísimo más. Y yo recuerdo que él me dijo eso y yo le dije, dale, a mí me gustan los retos. Yo le dije, 3 meses, yo te voy a demostrar que todo va a estar mejor en 3 meses. Y ahí yo dejé de enfocarme, si yo tenía una libra más, una libra menos. Yo recuerdo que mi entrenadora en ese momento me decía, como tiene que comenzar a comer mejor para que se comiencen a ver más resultados. Yo le decía, no se preocupe, que eso no es lo que yo estoy buscando. Entonces yo tenía una tablita que yo hice en Excel con todos los valores de laboratorio, que si el colesterol, que si el nivel de... que toda esa cosa. Y yo iba mes tras mes, ok, colesterol bajó, insulina bajó, todo bajaba. A mí no me importaba cómo yo me veía.
que sí, obviamente había un cambio, había una diferencia. A mí me importaba más justamente el resultado de lo que el doctor estaba buscando. Efectivamente, a los 3 meses yo fui, me hice mi prueba de fuerza, le enseñé todo y me dijo, nítido, no hay que medicarte. ¿Y qué tú hiciste en esos 3 meses? Esos 3 meses yo hacía entrenamiento de fuerza, como 3 veces a la semana. No les voy a negar que yo barajo, ya yo lo he dejado poco a poco, pero yo soy como Espérate, ¿fuerza o fortalecimiento? Fortalecimiento. Claro, había pesa, pero no pesa tipo la gente que levanta pesa. Y a mí me gustaba mucho, el coach era muy chulo, pero como, no sé, seguía sin ser lo que a mí me encantaba. Yo lo hice porque obviamente tenía que tener resultados y eso es hasta un episodio de podcast que ustedes podrían hacer de por qué a las mujeres les funciona más los fortalecimientos que quizá el cardio, sobre todo para la regulación hormonal y todo. Pero cuando yo llegaba a mi entrenamiento, que era en el botánico, resulta que yo veía a la gente corriendo afuera y yo, ay, y de verdad, yo veía, yo llegaba todos los días con mi mat a entrar al botánico y yo veía gente que se preparaba para ¿Qué correr. tú sentías cuando tú veías a esa gente? Envidia. Envidia por un lado, deseo por otro. Yo hasta un día que yo dije, mira, ya, yo no quiero seguir deseando una cosa que yo sí quiero hacer. Entonces ahí me inscribí en mi club de correr, que es los corredores, hice el kinder y amé cada día. O sea, amé cada día 1000%. Y obviamente se hizo un poquito difícil mantener el fortalecimiento con la parte de correr, pero era por ignorancia, porque yo terminaba de correr y me iba a fortalecer, y obviamente correr te gasta toda la energía y tú no tienes fuerza para fortalecer. Si me lo hubieran explicado originalmente, pues entonces yo jamás hubiera dejado las dos cosas. Ahora sí lo hago un poquito distinto. Pero sí, correr fue como ser una niña otra vez, que es lo que me pasó también con la bici, como sentí esa libertad de hecho, correr más rápido, que lo que uno como que le emociona cuando es chiquito, no estaba prohibido, estaba celebrado. Claro. Entonces eso se convirtió en algo como completamente distinto. No es que no vino con sus retos, porque producto de comenzar a correr yo descubrí que tenía una hernia discal bastante importante. También descubrí en ese mismo proceso el diagnóstico de endometriosis. Mira, voy a hacer una pausa ahí porque qué bueno que tú mencionas, producto de que yo comencé a correr, me di cuenta que, es decir, me gusta eso porque que la mayoría de las personas siempre tenemos alguna debilidad en algo y justamente cuando comenzamos esa actividad física es que esa debilidad sale a flote, claro, y queremos culpar a la actividad física y entonces decimos, no, yo voy a dejar de correr porque eso me dañó la espalda, yo voy a dejar de hacer CrossFit porque me pasó tal cosa, yo voy a dejar, o sea, dejo de hacer lo que sea porque supuestamente esa actividad me provocó esta lesión. Pero qué bueno que tú haces como ese énfasis, porque la verdad es que no, la verdad es que todos tenemos una debilidad en algo. Exacto. Producto de lo que hacemos en el día a día, que nos sentamos mal, que nos acostamos mal, que esforzamos más un lado que otro, y sale a flote en la actividad física que sea que estemos practicando. Sí, la gente todavía me dice, yo tengo doctores allá en la clínica que me dicen, ya tú decidiste dejar de correr y me van a recoger muerta de correr porque no lo voy a dejar. Y no lo digo. Y apuesto que son gente que no. Sí, son gente que no entrenan en lo primero, pero lo segundo es que pasa lo siguiente, porque tampoco quiero desinformar. Ciertamente me dijeron aquí que recuerden, porque yo casi nunca los recuerdo eso, que se suscriban al canal. Síganos en redes sociales y recuerden dejar, ¿verdad?, los comentarios si tienen alguna propuesta de alguien que quisieran ver por aquí, que lo puedan hacer. Eso siempre se me olvida. Pues ya te acordaste, eso es bueno. No te acuerdas, te lo acordaron, la verdad. Pero bueno, tú sabes que con lo de la hernia, yo tenía síntomas desde hace mucho tiempo. Y nunca fue como necesario hacer un diagnóstico porque nunca yo tenía una actividad que requiriera tanto mi cuerpo como para que eso se evidenciara. Muchas personas me dijeron que esa hernia fue correr que me la provocó, cuando eso es completamente falso. Y se evidenció mucho cuando hacen la cirugía, porque fue evidente que tenía mucho tiempo la lesión. Ahora, ¿qué sucede? A mí me da risa, porque si uno investiga, este tipo de condiciones, por ejemplo, las hernias discales, son más el resultado de una vida sedentaria. Son más el resultado de estar sentado todo el tiempo. Y yo trabajaba hasta 12 horas viendo pacientes. No, pero fue correr que me provocó la hernia. O sea, es que yo decía, pero de verdad. O sea, doctor, usted me ha preguntado cuántas horas yo duro sentada viendo pacientes. Que yo duro 12 horas, que la silla quizá no es ergonómica, que hay semanas que yo puedo trabajar no sé cuántas horas, que hay semanas que yo puedo llegar a ver 50 pacientes pisados sin pararme, pero fue correr 30 minutos al día que me provocó una hernia.
Entonces es complicado y yo sé que estoy entrando en un tema que puede profundizarse mucho y no es mi rol porque no soy médico, pero yo comencé a investigar y comencé a leer y comencé a entender y leer de personas que volvieran a correr después de la cirugía y definitivamente, obviamente me operé ya el año pasado, pero y estoy corriendo, o sea, obviamente mi cuerpo tiene que adaptarse a correr largas distancias otra vez y eso ha implicado quizás en combinaciones de caminar y correr, pero cuando yo pude, después que me operaron, que yo salí de la clínica a caminar tranquilamente, y creo que obviamente el haber entrenado previo a la cirugía cambió mucho mi pronóstico de ese postquirúrgico. Yo recuerdo que yo salí y la gente me decía, pero tú estás caminando. Yo sí, porque el doctor me mandó a caminar. Y cuando yo me había preparado psicológicamente para un mes de licencia, porque yo había tenido una cirugía diferente previa, que me había tomado un mes y todo eso. Pero en ese punto yo no entrenaba. Antes de esa cirugía yo no entrenaba. Eso fue horrible la recuperación. En esta, que yo entrenaba fijo, pues el doctor me ve a la semana. Yo llego a la semana a hacerme mi postquirúrgico, a que me quiten los puntos. Y yo llego primerito porque te atiende de primero. Y me dice pregunta la secretaria, ¿algún paciente que vaya para retirada de puntos después de cirugía? Y yo le levanto la mano y digo, sí, yo. Y ella me mira y me dice, no, un paciente que esté recién operado, que haya que quitarle los puntos. Yo, sí, yo. Y la gente me miraba así como, esto no puede ser posible. Y yo, sí, a mí me operaron hace una semana y si me van a quitar los puntos y si yo estoy perfecta. Y nada, el doctor me quitó los puntos y cuando yo estoy esperando que él me diga, entonces, estas próximas 3 semanas, mucho descanso, él me dice, ya, vete a trabajar. Y yo, ¿cómo así, doctor? Esto es un mes que hay que cogérselo de licencia. Y dice, no, tú estás lista, tú estás ready, tú te podías trabajar. Y para mí la diferencia trascendental que hubo entre una cirugía y otra fue justamente el haber entrenado previo a eso. Entonces... es decir, la actividad física, el moverme. O sea, el moverme. Definitivamente, nosotros muchas veces culpamos el ejercicio de que si me lesioné esto, que si me lesioné lo otro. No te digo que hay gente que no abusa y no hace lo necesario antes de comenzar a entrenar. O sea, por ejemplo, antes de comenzar a correr, yo me hice mi prueba de esfuerzo, todas las cosas a nivel cardiovascular, a nivel físico que eran necesarias. Porque hay mucha gente que comienza a meterse hasta levantar peso sin saber cómo está su cuerpo. Ay, que se me rompió la rodilla por estar levantando peso. ¿Usted sabía cómo estaba su rodilla? Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. ¿Quién le dijo a usted que fue levantar peso que le provocó esa lesión? Entonces, muchas veces nosotros somos más dados a la inercia. Nada, se me fuñó la rodilla, eso es ejercicio, yo mejor no hago nada. Y no hago nada. Exacto, y me quedo sin Y hacer empeora, nada. entonces empeora la rodilla y otras partes del cuerpo. Entonces, cirugía, endometriosis, hipertensión, resistencia a la insulina. No, falta mucha cosa, la verdad, porque si lo pusiéramos en orden fueran muchas cosas más, pero con el diagnóstico de la endometriosis fue un diagnóstico tardío, como todos los diagnósticos de endometriosis, lamentablemente. Todavía hay mucho que nos falta en el país sobre entender cómo funciona, y yo le doy gracias a Dios que a través de hacer visible y público mi condición de endometriosis y cómo yo me di cuenta, yo he tenido más, al presente yo conozco más de 5 personas con un diagnóstico más oportuno que el mío, por haber dicho cuáles son los síntomas, porque estamos tan acostumbrados al dolor que nosotros entendemos que, bueno, yo soy mujer, tengo la menstruación, me duele, y para nada. Yo, obviamente, después de esa experiencia, de esa pérdida, yo dije, aquí pasa algo, mi cuerpo no está respondiendo como debe estar respondiendo, aunque es muy fácil decir, no, eso pasa siempre, no. Yo fui, investigué y efectivamente, incluso yo tenía adherencia, yo tenía el útero pegado a la vejiga, o sea, todo fue un caos. Igual para mí, el diagnóstico de endometriosis me ha hecho mejor psicóloga, mejor profesional, mejor persona y hasta mejor atleta, porque creo que es lo que te hace el entrenamiento, ese paciente contigo y con tu cuerpo. No es lo mismo tú entrenar y por un entrenamiento de una persona que su cuerpo no se va a inflamar, no va a tener un dolor horrible, y la gente juzga mucho. Yo recuerdo que yo comencé corriendo súper rápido, súper bien, y obviamente después de cirugías, después de cosas no es lo mismo. Y yo recuerdo que la gente me decía, la gente ignorante, no, tú tienes que darle más, tú das para más. Y yo, sí, pero si yo voy a salir de aquí inflamada sin poder trabajar el día entero, no le debo dar más.
Una ventaja grandísima, que mi coach de correr tiene endometriosis. O sea, elegir una coach que conociera la condición y padeciera la condición cambió por completo la forma en la que yo vivo tener endometriosis y ser corredora, definitivamente. Cuando tú hablas de pérdida, ¿tú te refieres a pérdida de un embarazo? Sí, de un embarazo, sí. Okay. Eso no es algo como súper público. Yo creo que es la primera vez que yo le digo como en público. Digo público porque aquí estamos 2 personas, pero obviamente todo se va a hacer más público. Y sí, eso fue un momento como muy tenso en mi vida y muy sin sentido. Y yo creo que también eso cambió mi vida en un antes y después. Yo recuerdo que mi primero 10K, yo hasta se lo dediqué a mis bebés porque eran 2. Y fue como, ok, primero, gracias a ese embarazo yo pude ver que tenía endometriosis, pude ver también mucho de quién era la gente real en mi vida y sacar muchas de las cosas que pasaban en mi vida que yo creía que era lo que tenía que ser la vida y punto. Sin lugar a dudas, eso me ha hecho mucho mejor terapeuta en muchos aspectos, porque yo manejo muchos casos de duelo perinatal y de proceso de fertilización, y no es lo mismo decir, sí, duele, yo saber que no hay palabra que tú le puedas decir a una persona y nada que se pueda comparar. Y tener esa misma experiencia que me llevó entonces a entender por qué. Porque como no era el fin, yo dije, ok, aquí pasa algo. Me hice mi primera cirugía laparoscópica para descartar endometriosis y las palabras más dulces que yo he oído fue, sí, Clara, era endometriosis. ¿Y por qué yo siento que fueron las palabras más dulces? Porque le dio sentido a todo lo que estaba pasando. Le dio sentido porque yo estaba tan cansada, con tanto dolor, porque estaba pasando tanta cosa en mi cuerpo. Y obviamente esto ha sido un viaje más largo porque entrenar es algo que muchas mujeres con endometriosis no hacen. Hay muchas mujeres que asumen, tengo mucho dolor, no puedo hacer nada y se viven la vida entera sufriendo, estoy cansada, no puedo hacer nada. Y es todo lo contrario, o sea, de hecho, tu cuerpo necesita esta actividad física, este movimiento para sanar. Y se lo digo a todos mis pacientes con cualquier condición. De hecho, más aún de salud mental. Porque está súper demostrado a nivel científico que la actividad física consistente tiene el mismo impacto que un antidepresivo y un ansiolítico. Entonces, la gente es más fácil se bebe una pastillita que ser consistente con cuidarse. Y hablando de beberse la pastillita, yo voy a un paciente justo ayer sábado, así que me decía, no, porque yo voy a volver, yo sé que caminar me hace bien para la ansiedad y trotar, y yo voy a volver a trotar cuando me sienta bien de ánimo. Y yo, pero ¿qué locura es esa? Yo dije, te faltan 2 cosas para poder hacer lo que tú me estás diciendo. Y ninguna es ánimo y ninguna es fuerza de voluntad. Te faltan 2 pies. ¿Tú tienes 2 pies que funcionan y que están sanos? Pues eso es lo único que hace falta. Vale. Y yo se lo puse como lo siguiente. Si tú tuvieras una diarrea malísima, perdón con el ejemplo, y yo te dijera que tú tuvieras que tomarte un medicamento para que se te pare y tú sentiste bien, tú no dirías, ay, déjame que se me quite el dolor para tomarme el medicamento. No, tú te tomas el medicamento para que el dolor se vaya. Y a veces hay que ver la actividad física así, porque no es algo que tú te tomas cuando estás bien, tú lo haces para estar bien. No hay ninguna persona que se arrepienta de entrenar, ni lo que siente durante el entrenamiento. Bueno, pero condicionamos tanto el antes que si me siento bien, que si tengo ánimo, que no tengo fuerza de voluntad. A usted lo que le hace falta es un cuerpo para entrenar. El otro día yo vi a un paciente así mismo. Él puso tantos peros. Uh-huh. No, que yo no voy a salir a entrenar en la tarde. Yo no voy a salir a caminar. Si no en la mañana, yo no voy a salir a caminar. Ok, pero entonces hágalo de esta hora. No, porque si es esa hora, yo no lo voy a hacer porque son muy temprano. Ok, entonces hágalo. No, es que es esa hora no, porque ya esa hora yo tengo que salir a llevar a mi esposa al trabajo. No, pero entonces comience con 20 minutos en su casa. No, porque 20 minutos es muy poco. Ah, pero hágalo 2 veces a la semana. No, es que si no todos los días yo no puedo hacer nada. Son excusas que nosotros nos ponemos y esa es la parte más importante de entrenar, vencer esas excusas. El tema de, creo que es un punto como importante, el tema de el medicamento, la salud mental y la conducta, o sea, lo que yo hago. Creo que de eso no se habla mucho, creo que eso se pudiera hablar incluso más. El tema de que no solamente el medicamento me da esa sensación, me ayuda a recuperarme es importante. Y hay puntos hay momentos donde es muy necesario. Pero yo siempre hago como esta aclaración. Al final hay un desbalance químico y hay 2 formas de yo volver a regularlo. El medicamento me ayuda bastante a esto. Es decir, lo hago de manera interna. Pero también la conducta, la actividad, me ayuda a yo ir balanceando esta parte química. O sea que es un tema de doble vía. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio.
Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Sí, de doble vía, y a veces si yo no hago la segunda vía, el medicamento llega a un punto en que yo lo voy a seguir regulando, la psiquiatra lo va a seguir ajustando y yo voy a depender mi vida entera de eso, que es lo que a la gente no le gusta. Pero a la gente le gusta decir, yo no quiero depender de medicamentos, pues entonces depende de actividad física, depende de equilibrio. Depende de tu vida, depende de tu día a día. Pero no, es más fácil, y siempre va a ser más fácil encontrar las excusas y encontrarnos nuestras propias excusas. Yo le digo a la gente, o sea, al final comenzar un hábito va a ser difícil porque implica una decisión. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Por ende, si es la primera vez que yo me voy a levantar a las 5 de la mañana a entrenar, yo voy a tener un debate. Claro. Y adivina que yo me voy a comprar mi versión de la cama está más cómoda, yo lo hago mañana, mejor lo hago en la tarde. Está peligroso, no puedo salir, está muy oscuro. Yo tengo un lema con mis pacientes y es que la actividad física nos enseña a poner en práctica el pagarse primero. Págate primero. Si tú no te pagas primero a ti, tú no le vas a poder pagar ni a tu esposa, ni a tu esposa, ni a tus pacientes, ni a tu jefe. Págate primero. Entonces, es verdad que no todo el mundo puede entrenar de madrugada como yo entreno, pero pagarse primero es ser consciente y consistente en sacar el tiempo para mí. Nosotros estamos acostumbrados como sociedad a entender que el ser desprendido, el ser entregado, eso es muy lindo, pero entonces tú te terminaste fuñido en una cama, enfermo, y toda la gente por la que tú viviste está bien. Entonces sí, es complicado este tema a veces de comenzar un nuevo hábito por eso, porque la gente entiende que como, ay, me fue difícil ponerme los tenis, ponerme los zapatos, levantarme. Olvídate de eso. Y lo otro es lo que tú decías, si no lo puedo hacer todos los días, mejor no lo hago. Hello, poquito es mejor que nadita. Uno siempre va a ser mejor que cero. Claro. Muchísima gente no entrena porque no puede entrenar 5 días a la semana, pero no considera que un número, un día, un fin de semana es más que cero, que es lo que está haciendo. Tú sabes que me pasa mucho, que yo digo, ay, sábado, domingo, nada, sábado y domingo sí, es verdad. Sí, claro, la mente de la gente no cabe porque queremos cosas grandes. O sea, comenzar chiquito y ser paciente es algo que la gente no abraza. Y entrenar cualquier disciplina, correr, levantamiento de pesas. Hasta bailar. Todo. Hay gente que, mira, sale a bailar todos los viernes. Y yo, mira, eso está perfecto. 2 horas bailando, está perfecto. Tú puedes agregar más días bailando. Y el principio es no pasa la vergüenza. No, porque claro, yo en un gimnasio yo solo. ¿Cómo yo voy a ir solo al gimnasio? ¿Cómo yo voy a ir solo al parque a correr? ¿Cómo yo voy a ir? Pero tú te tienes a ti. La gente va a ir llegando poco a poco. Yo llego a un punto en mi vida en que yo creo que no tengo amistades ni relaciones con gente que no entrene. Porque entiendo que, y eso claro, eso es muy categórico, no tan fuerte como eso, porque no es que yo he sacado gente de mi vida que no lo haga, pero hay una parte de entrenar que implica cuidarse y ahorrar. ¿A qué me refiero con ahorrar? A veces yo le digo a mis pacientes, te lo pongo de la siguiente manera, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas. Si yo le dijera a usted que le voy a dar $1,000,000 en los próximos 3 meses, si usted entrena todo lo que yo le estoy diciendo y hace cada paso que yo le estoy diciendo y que hemos acordado el día de hoy, ¿usted lo haría? Claro, por $1,000,000, sí. Y yo digo, ok. Y si yo le dijera entonces que yo se lo estoy regalando realmente, ¿y cómo hace que usted me lo esté regalando realmente? Sí, porque se lo estoy ahorrando. ¿Usted sabe cuánto cuesta un internamiento por una enfermedad de este tipo? ¿Usted sabe cuánto va a implicar que usted tenga que tomar medicamento de por vida? Si usted suma, yo le estoy regalando. Yo le estoy regalando su $1,000,000. Lo que pasa es que a veces nos gusta ver como, muy desde el presente, sin considerar que, sobre todo las mujeres, si usted no levanta ni una pluma, prepárese para una osteoporosis y para que su cuerpo esté desbaratado cuando usted se anciana y no puede ni cargar a sus nietos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos músculo para poder envejecer bien. Entonces, hacer ejercicio es como ahorrar, es como tener, es más que ahorrar, invertir.
es asegurarme la calidad de vida con la que yo voy a vivir en el futuro. Yo no puedo considerar, o sea, yo no puedo, sobre todo desde el punto de vista religioso, jamás jugaría yo a suponer que yo puedo lograr que una persona viva un día más o un día menos. Eso lo decide Dios. Pero yo decido si ese día más o ese día menos voy a acostar en una cama o voy caminando al parque conveniente. Tú sabes que qué bueno que tú mencionas eso de la religión, porque yo lo veo, o sea, lo veo mucho y siempre pienso como que, cónchale, sí, muy religioso, muy todo, muy creo en Dios y toda la parte, pero ¿en qué momento tú te dedicas tiempo? ¿En qué momento tú te cuidas? Porque, vamos, y mucha gente veo que hace esto, que sí, todo en la comunidad, todo en la iglesia, soy aporto, todo lo necesario, pero ¿y cuál es el momento tuyo? Sí, y se porque nos creo que Dios nos manda a cuidarnos. Sí, es complicado porque nosotros tenemos como dificultad en aterrizar ciertas cosas y cuando pensamos en que tenemos que utilizar bien lo que Dios nos ha dado entre ellos nuestro cuerpo, entre nuestro tiempo, se nos olvida nuestro cuerpo. Y es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tú tienes un cuerpo descuidado, un cuerpo que tú le metes cualquier cosa, que él come cualquier tipo de chatarra, un cuerpo que tú no cuidas. Entonces ahí hay gente que usa algunos versículos y lo tergiversa, como entendiendo que cuidar el alma es más importante, pero igual al final de cuentas eso solamente apoya lo que nosotros hemos normalizado, que es un descuido de nuestro cuerpo. Y ojo, sobre todo porque yo me veo, no es como que yo soy la persona más fit del mundo y ni me interesa hacerlo. O sea, obviamente yo estoy muy lejos de ser esa atleta fit que corre a un ritmo súper rápido, pero te puedo decir una cosa, yo puedo asegurar que tengo paz con la forma en la que estoy cuidando el cuerpo que Dios me dio. Cuando yo pude correr por primera vez 5 minutos sin caminar después de la cirugía de la hernia discal, yo decía, yo estoy corriendo. O sea, yo suponía que yo más nunca en mi vida iba a correr. Porque todo lo que se escucha. Exactamente, o sea, es eso. Y el doctor me dijo, de hecho, ojo, él sí me dijo, mira, no es lo más recomendable. Yo le dije, porque puede haber una herniación, yo le dije, ¿cuáles son las estadísticas? Un 7% de herniación. 7% menos de un 10%, ojo, pero nada. Y con correr, ¿cómo se aumenta ese porcentaje? No hay data. Y yo, o sea, que usted me está prohibiendo una actividad física de donde no hay evidencia que va a... Yo dije, eso es una cosa. Como la data de herniación es 7%, yo voy a asumir que se duplica con correr. No hay data, no hay evidencia científica. Se duplica con correr. Yo puedo vivir con ese 15%. Pero con un cuerpo más sano, con un cuerpo feliz, con un cuerpo del que yo salga de una cirugía como salí en la última cirugía. Entonces... No, en paz, o sea, tranquilidad, porque al final todo eso es lo que he entendido. En tu vida se traduce a paz. Tranquilidad. Claro, paz. Sí, paz. Y alegría. Yo no soy más... O sea, para mí correr, por ejemplo, es la actividad física que más alegría me genera. Es muy masoquista. O sea, uno paga por correr y una banana. O sea, el guineo más caro de la historia es el guineo de una carrera. Tú pagas 2,000 pesos para que te den una medalla y una carrera y un t-shirt que no te va a poner posiblemente como hago yo. Pero la alegría y los pacientes que yo he invitado a correr en diferentes momentos, su vida ha cambiado significativamente. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Normalmente para bien. Y ojo, no tiene que ser correr. Para la persona que está escuchando, te puede, si usted quiere bailar, es bailar. Si usted quiere montar bici, es montar bici. Si usted quiere jugar pádel, que está de moda, es jugar pádel. Pero sí existe esa actividad física que usted va a disfrutar. Lo que pasa es que usted jamás la va a descubrir si no la practica. Eso no va a pasar nunca. Tú has mencionado mucho que tú eres mejor terapeuta después de que cuidas de ti, ¿verdad? Después de que la actividad física es parte de ti, de tu día a día, no como un castigo, sino como un premio, como un espacio para ti. Esto se traduce igual a tus otros nombramientos, ¿verdad? De hermana, tía. Sí, claro. Definitivamente mis sobrinas le dan mucho seguimiento a mi vida, hasta las cosas más locas que hago, como tirarme de un puente en Ecuador solo por ser feliz. Pero, ojo, tirarme de un puente protegido, como chulo. A veces nosotros esperamos que nuestros hijos, sobrinos, hermanos, familia, hagan cosas como porque yo te digo que es correcto.
pero y que hasta nuestros pacientes hagan cosas porque le decimos que es correcto, sin ver la realidad de nuestras vidas, de cómo nosotros somos felices haciendo eso. Yo no te puedo decir la cantidad de pacientes y personas que yo no conozco, porque hay gente que yo no conozco en las redes que me ha escrito, o sea, usted me inspiró y yo comencé a entrenar, usted me inspiró, y por eso es que yo lo publico, porque al final de cuentas da igual, para el mundo le da igual si yo entrené o no hoy, pero cada vez que yo leo cada semana un mensaje de, usted me inspiró y yo comencé a entrenar, usted me inspiró y yo comencé a dejar las excusas y el gimnasio, y ver a mis sobrinas, a mi sobrino, a mi familia, como buscar la forma también de entrenar y darle seguimiento a esta locura que yo he decidido hacer con correr, es algo maravilloso. Como tía, como persona me hace más paciente. O sea, no hay nada que te dé más paciencia que entrenar. Porque si tú quieres llegar del punto 0 al 100, esa es nuestra forma natural de ser. Y entrenar, sobre todo entrenar después de una lesión o de una cirugía, te enseña que no. Pero también te enseña que tu cuerpo responde más de lo que tú te imaginas a cómo tú lo trates. Y definitivamente ver la recuperación que puede tener un cuerpo después de una lesión, ver lo que uno puede lograr, me lleva a vender más lo que yo vendo y mejor lo que yo vendo, que es esperanza. Yo me levanto todos los días a vender esperanza. Esto es lo único que yo hago con mi vida, en cualquier escenario, sentada aquí, en consulta. Y tú verlo todos los días como, wow, esto es de verdad. Y yo lloro con mis compañeras cuando llegan a la meta, yo lloro cuando la gente cumple sus sueños en ese aspecto. Y no voy a poder ni en un podcast ni en 1000 dimensionar el impacto positivo que tiene en mi vida y que sé que tiene en la vida de la gente el ser consistente con cuidar su cuerpo y entrenar. Yo asumo o creo que has dejado muy claro cómo tú aportas, ¿verdad? Con este tema de los hábitos, de la actividad física, el significado. En tu entorno familiar, de trabajo, como terapeuta. Pero, ¿qué tú entiendes que nos falta a nosotros como país en relación a este tema de poder cuidarnos de actividad física, de al final cambiar hábitos por hábitos que sean un poco más sanos? ¿Qué tú entiendes que nos falta? Viéndolo desde diferentes áreas, porque creo que tú estás en un punto de, soy paciente, lo percibo, ¿verdad? Soy terapeuta, o sea, estás en el área de la salud, trabajas en un lugar de salud y tienes una vasta experiencia. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. En este mundo de la salud. Mira, por loco que suene lo que yo te voy a decir, porque uno podría pensar primero, no, en que se creen leyes, que se regule lo otro, que haya gratis entrenamiento, como cuando yo era chiquita, que me acuerdo con el Mirador no iba y había Zumba gratis. La realidad es que yo creo que a nosotros nos hace falta mucha protección al peatón, mucha protección, Sí. mucho generar espacios donde sea seguro, nuestra seguridad. Yo recuerdo que cuando yo fui a Colombia y que yo veía que había una avenida entera donde los ciclistas podían correr y caminar, yo dije, yo sueño eso para mi país un día. Uno sale aquí y uno puede salir atracado, chocado. Si yo no manejo hasta el Mirador, no tengo espacio. No, que ni siquiera se respeta el paso de cebra, No, o sea, no, ni nada, siquiera nada. eso. Entonces, esas normas de tránsito para mí son lo primero. Aquí hay una ciclovía y si tú entras a las redes sociales, tú ves que la gente está más en contra de la ciclovía que a favor de la ciclovía. A veces yo veo los ciclistas, por ejemplo, en avenidas que yo tengo que transitar, y yo quisiera decir qué inapropiado es esto, pero al mismo tiempo pienso, ¿dónde lo van a hacer si no? O sea, ¿dónde tú vas a montar? ¿Dónde tú vas a hacer nada de esto? Entonces, yo creo que lo primero sería eso, ese respeto al deportista que en este país no hay. ¿Cómo te digo que no hay? De la misma experiencia, ni siquiera el día a día. Aquí, Santo Domingo corre, hace un maratón todos los años. Revisa cuánta gente es casi atropellada en un maratón de eso porque nadie respeta que hay una valla para que no entre la gente. ¿Qué pasó hace 2 años en La Vega, en ese maratón que famoso? Se murieron 2 personas porque le chocaron. Entonces, cuando tú dices, ay, que no, que salí y levantarme a ese ejercicio, cuando yo se lo propongo a un paciente, lo primero que me dice, por mi casa no es seguro. Yo no tengo un espacio donde yo pueda correr, donde yo pueda caminar, donde yo pueda entrenar. Entonces, antes de pensar en políticas públicas que regulen, que haya parques con lugar para entrenar, que haya gente que dé entrenamiento gratis, eso está chulísimo.
Pero entonces, ¿cómo yo salgo a la calle? ¿En qué momento? Y ojo, yo no soy política, no sé cómo se maneja nada de eso, pero yo no creo que sea difícil tampoco. Si Colombia, que es un país similar a nosotros en algunos aspectos, lo logra, no sé por qué es tan imposible en República No creo que Dominicana. sea como, vamos, y quizá lo veo desde aquí, desde la ignorancia de algunas cosas, pero yo no creo que eso sea difícil, porque al final tú estás aportando y tú, es que yo creo que es un ganar-ganar. Sí, Al final todo el mundo gana. Y la realidad de la que... Y la todos, vamos, todas las áreas ganan. Es que gente, mira, vamos a comenzar lo que se ahorra salud. Tú sabes todas las enfermedades y las Muchísimo. cosas que se previenen a través de la actividad física que me va a ahorrar de mi presupuesto de salud, no, bueno, muchísimas, pero es como, no sé si tú, obviamente todo el que ha salido de otro país y ha entrenado en otro país, sabe, por ejemplo en Estados Unidos, yo no tengo problema ni en montar bicicleta, ni en correr, porque yo sé que ni un solo carro de eso se le va a ocurrir acercarse a mí. Pero aquí yo salgo a correr y yo tengo que, con el semáforo que me da paso a mí, esperar a ver si a las 5 de la mañana que yo estoy corriendo, a ese ser humano iluminado le va a parecer correcto dejarme pasar. Claro. Y no digo que no haya imprudencia de parte de los deportistas ni nada de eso, pero la verdad que este país yo comenzaría primero con generar los espacios. Y literal, tenemos el mirador, pero entonces ¿qué pasa ahora? Que lo cierran por tiempo porque es mejor que sea una vía de fácil de rápido acceso que un espacio para entrenar. Entonces, yo creo que yo comenzaría por esa parte, antes de pensar en la disponibilidad de espacios para entrenar de manera gratuita, de manera de fácil acceso en barrios, desde las escuelas. Yo entiendo que debe haber una educación que vaya más de la educación física de a 25 marineros, darle 5 vueltas a la cancha, es que el niño y la niña, el adolescente O esta teoría de entiendan. sí, apréndete lo que es el béisbol, el voleibol, el básquet, que Yo no tuve está que hacer mal, mucha tarea es de eso. teórico, es necesario, pero Pero, por ejemplo, yo te puedo definir lo que es voleibol, básquetbol, béisbol y todo eso. Y yo tuve que aprender a la mala porque yo tengo primero que hacer fuerza de por cardio. Entonces, ¿qué actividad física te estoy dando? Entonces, eso ya es más profundo. Pero si no me lo resumen, ¿qué yo pienso que es importante? Creo que el ayuntamiento ha hecho un gran trabajo con eso últimamente. Veo las ciclovías, veo mucha más integración. hay un esfuerzo. Veo sí, que o sea, hay un esfuerzo, pero siento que estamos demasiado lejos todavía, honestamente. ahí hay una parte también de educación a la población. Pero bueno, que tomen recomendaciones de aquí. Sí, bueno, ya Contacten a ojalá Clara llegara ahí. para Ojalá y llegue ahí, pero con que la para gente llevar a comience. cabo ese proyecto. Ya para finalizar, ¿qué mensaje tú le darías a esa persona que no sabe cómo comenzar, que no sabe qué hacer, que quizá ha pasado por las mismas diferentes situaciones que te ha tocado a ti pasar, por este diagnóstico de hipertensión, de resistencia a la insulina, que es tan común en el país, por este diagnóstico de endometriosis, por esta pérdida que es muy común realmente? Es algo de lo que no se habla mucho, pero es súper común. Sí, nosotros no hablase para nada. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona? Lo primero que yo diría es, mira, haz las paces con tu cuerpo. Yo creo que cuando uno tiene un diagnóstico de cualquier tipo, yo podría seguir listando más, pero de cualquier tipo, uno entra en una especie de guerra con su propio cuerpo, de resentimiento hacia mi cuerpo. Y lo trabajo mucho con mujeres que han tenido pérdidas, porque es como mi cuerpo me mató mi bebé, o mi cuerpo me generó esta enfermedad, o sea, como si tu cuerpo y tú fueran una cosa diferente. Y la primera cosa que yo les recomendaría es haz las paces con tu cuerpo. Y lo segundo es muévelo. Porque nosotros nacimos para movernos y muchas veces ese sedentarismo, ese estar estáticos, no nos permite sanar ciertas cosas. Y lo voy a ir un poquito más allá porque lo voy a ver como psicóloga, como terapeuta. Los traumas de cualquier tipo, una pérdida, un diagnóstico, una violación, etcétera, son cosas que se almacenan en el cuerpo, así como se almacenan en la mente. Y hay una serie de emociones que el trauma genera que solamente puede salir a través del cuerpo. Entonces, la actividad física es una herramienta excelente para sacar cierto nivel de dolor y frustración que viene con esos duelos, con esos traumas. Entonces, uno, haz las paces con tu cuerpo y desde que tú tengas paz con tu cuerpo, lo primero es moverlo, es la señal de vida en movimiento. ¿Qué es lo primero que tú revisas si una gente está muerta? Que no se mueve. Claro. Entonces vive, abraza la vida con este cuerpo que, aunque no parezca, está haciendo lo mejor que puede para mantenerte vivo dentro de todas las cosas que están pasando. Entonces, ¿Y eso tú? haz las paces con tu cuerpo. Yo creo que terminamos.
por el día de hoy. Hay algo que lo voy a dejar ahí una frase que tú dijiste que me quedé con eso. Y es que la actividad física devuelve esperanza. Fue lo que yo entendí como de muchas cosas que hablaste. La actividad física da esperanza. Amén. Señores, recuerden seguirnos, recuerden suscribirse al canal, chequense ahí todos los episodios anteriores. Aquí abajo están las redes de Clara, creo que la mía también. Pueden dejar sus comentarios de a quién quieren invitar, qué quieren ver por este canal. Por mí hoy hemos terminado. No sé si tú quieres decir algo antes de cerrar. Claro que sí, que gracias por la invitación y el honor de estar aquí compartiendo con ustedes y con su gente que los está escuchando. Gracias a ti. Señores, hasta la próxima. Queden bien. Dios les bendiga.